Hola chicos, nuevamente, buenos días. Continuamos con el estudio de lo que son las razones trigonométricas y a continuación vamos a ver el desarrollo de algunos ejemplos de cómo calcular las razones trigonométricas dadas las medidas de un triángulo rectángulo. Veamos, para comenzar, el primer ejemplo que tenemos en esta oportunidad. Dice la indicación de la siguiente manera: determina las tres razones trigonométricas para el ángulo alfa. Vemos nuestra ilustración e identificamos los elementos. Tenemos acá el ángulo agudo alfa con el que vamos a trabajar y tenemos el ángulo de 90 grados. Identificando estos dos ángulos podemos determinar quién es hipotenusa, quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. El lado más largo de los tres es la hipotenusa, en este caso sería el 5. El lado o cateto que está junto al ángulo agudo es el cateto adyacente y el que está frente al ángulo agudo es el cateto opuesto, en este caso el valor es 4. No es necesario, ya en el desarrollo de sus ejercicios, no es necesario que usted ubique estos tres nombres, así como yo lo he puesto acá en rojo. Sin embargo, lo estamos haciendo ahora para que usted se pueda relacionar de una manera más fácil con las medidas del triángulo. Ahora, identificadas bien estas tres medidas, comenzamos a determinar las razones. Vamos a ver si se recuerdan cuál era la primera de ellas. La razón seno, en este caso seno de alfa, porque así se llama el ángulo con el que estamos trabajando. Y la razón seno se definía como cateto opuesto sobre hipotenusa. Identificamos quién es el opuesto, que es 4, quién es la hipotenusa, que es 5, entonces la razón seno de alfa es igual a 4 sobre 5 o 4 quintos. Y esa es nuestra primera razón trigonométrica. Si fuese necesario simplificar, hay que hacerlo, pero en este caso 4 solo tiene mitad y 5 solo tiene quinta, entonces la fracción no se puede simplificar y la dejamos hasta ahí. Seguimos con la siguiente razón, coseno. La razón coseno de alfa se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente es 3, la hipotenusa es 5, me queda 3 sobre 5 o 3 quintos. De igual manera, si se pudiese simplificar, lo hacemos y si no, pues la dejamos hasta ahí. Siguiente razón, tangente de alfa. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 4 sobre 3. Y tenemos la razón tangente 4 tercios. Ahora ya tenemos las tres razones trigonométricas fundamentales. A partir de estas podemos definir las siguientes, que es cotangente de alfa, es la recíproca de la tangente, simplemente vemos la tangente y le damos vuelta a la fracción, entonces tenemos 3 cuartos. La siguiente, yendo hacia arriba, secante de alfa, es la recíproca del coseno, entonces tenemos que la secante de alfa es igual a 5 tercios. Y para terminar, cosecante de alfa, la razón cosecante es la recíproca de la razón seno. Entonces observamos la fracción que tenemos acá y simplemente le damos vuelta a los elementos y la cosecante es 5 cuartos. Y ahí tenemos las razones trigonométricas para el ángulo mencionado en el triángulo de la ilustración. Veamos un ejemplo más. Determina las tres razones trigonométricas para el ángulo teta. La indicación dice determina las primeras tres, pero nosotros a partir de las primeras tres, como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a determinar las otras tres que son recíprocas a las primeras. Vemos los datos en la ilustración. Vemos que ahora nuestro ángulo agudo cambió de posición. Hoy vamos a trabajar con el ángulo que está en la parte de arriba del triángulo y vamos a identificar los nombres de cada uno de los lados. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. El cateto opuesto ahora lo tenemos abajo porque es el que queda enfrente de nuestro ángulo agudo. Y el cateto adyacente es el que queda junto al ángulo agudo. Y ahí tenemos los tres elementos: hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto.
En base a eso empezamos a establecer cada una de nuestras razones. Seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y nos queda de la siguiente manera. Opuesto es 4 y abajo en el denominador hipotenusa es 2 por la raíz cuadrada de 13. En casos como este es necesario primero simplificar y luego racionalizar. Es decir, que si una fracción nos queda el denominador de la fracción con un radical, hay que quitar ese radical del denominador y racionalizar toda la fracción para que desaparezca ese radical. Simplificamos mitad de 4 y mitad de 2 y me queda 2 sobre la raíz de 13 y luego racionalizando eso nos queda como respuesta definitiva 2 por la raíz de 13 sobre 13. Y así lo tendríamos que dejar despejado ya nuestra razón trigonométrica. Sigamos con la razón coseno. La razón coseno de teta se define como adyacente sobre hipotenusa. De igual manera, cateto adyacente es 6, la hipotenusa es 2 raíz de 13. Siempre tendremos que hacer el proceso primero de simplificar, mitad de 6 y mitad de 2, y luego racionalizar el denominador. Y nos queda finalmente el coseno de teta como 3 por la raíz cuadrada de 13 sobre 13. Veamos la tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 4 sobre 6. Este está más fácil. Simplificamos nada más. Mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Y la tangente es 2 tercios. Una vez hayamos definido las primeras 3 razones, pasamos a las siguientes, que son las recíprocas. Cotangente es la recíproca de la tangente, sería 3 sobre 2, o el equivalente a adyacente sobre opuesto, y luego simplificar. Secante es la recíproca de coseno, o lo que es lo mismo, hipotenusa sobre cateto adyacente. Planteamos hipotenusa sobre adyacente y en este caso solamente vamos a simplificar las partes enteras. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Como abajo no me quedó ningún denominador radical, ya no es necesario racionalizar, sino que nos va a quedar nada más hasta este punto. Y la última, cosecante de teta, es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, o lo que es lo mismo, esta expresión es la recíproca de la que teníamos acá en el seno, y luego lo simplificamos, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, y me queda raíz de 13 sobre 2. Nuevamente, como abajo no me quedó ninguna expresión radical, aquí ya no es necesario racionalizar, solo nos quedamos con el paso de simplificar. Como pueden ver, así es como nosotros determinamos las 6 razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Lo fundamental es identificar cuál es el ángulo agudo y en base a eso vamos a determinar cuáles son los catetos y pues la hipotenusa, que siempre va a ser la misma. Y conocer cómo se establecen o se definen las 6 razones trigonométricas, que eso es lo que vimos en el video anterior y ustedes también lo tienen en su presentación de clase. Así que eso es todo por hoy. Espero que la explicación les haya servido para que ustedes puedan desarrollar las actividades que están en el guión y las actividades que se les han dejado de su libro para esta semana. Bendiciones, chicos, y pasen un feliz día.